entrar en esta computadora y vamos a grabar, vamos a hacer el vivo en Facebook. Espérame. Ana, mientras te cuento, nos dieron ideas las chicas. Contame. Sí, espera. ¿Le van contando así yo me concentro en esto? ¿Qué ideas tienen? A ver, ¿qué quieren Y hacer? le dimos ideas de poder hacer algo para Navidad, un sub para Navidad, que también es importante porque como le comentábamos a Graciela, este año fue muy particular y la presencia de ustedes y los Zoom de ustedes es como que nos dio un acompañamiento, una fortaleza. Y esta Navidad va a ser diferente porque no vamos a poder estar con la familia, muchos de nosotros, y entonces es como un colchón que nos van a dar ustedes, un colchón para estar más firmes en esta Navidad tan particular. Bueno, a mí se me ocurre así nomás ya, que como en octubre vimos María y vimos las lecturas de María relacionadas con el nacimiento, en diciembre podríamos ver los relatos de la infancia según Mateo. O sea, otro punto de vista, otro tipo de preguntas que nos hagan reflexionar sobre, o sea, otro punto de vista, el mismo hecho histórico, nada más que en vez de... Otra mirada. claro, porque Lucas se centra en el relato desde María, mientras que Mateo lo hace desde José. Entonces, además, como estamos más habituados a las lecturas de Lucas, ya las tenemos trabajadas, pero podríamos hacer algo de eso, sí, cómo no. Tendríamos que pensar las fechas y, y ver qué idea, o sea, si ese mismo, no sé cómo cae Navidad, si ese mismo miércoles anterior, a lo mejor, bueno, pensándolo, sí, cómo no. Un gusto. ¿Quién me sigue? Graciela, la super técnica. Bueno, ya estamos en Facebook y ya estamos grabando acá, así que cuando quieras, Ana. Bueno, Mira, muy bien. Entonces, Ana María, Nochebuena cae jueves y viernes 25, jueves y viernes. bueno, entonces ese proyecto para pensar para el miércoles 23 de diciembre, tal vez. Sí, Claro. Así que hoy claro. vamos a seguir con Marcos, que Marcos no tiene los relatos de la infancia. Graciela, vos tenés el tema de la música porque... Sí, ya lo comparto. Sí, porque vamos a empezar con cantando un salmo para ponernos en oración. Bueno. ¿Ya lo están viendo? No, todavía no. Ahí vamos. Todavía no. Ahora sí. Bendeciré, Señor, en todo tiempo.
ya nos pusimos en oración cantando un salmo que, como todos sabemos muy bien, es oración. Así que vamos a empezar con el tema que habíamos dicho de los exorcismos en Marcos, pero para eso nos tenemos que volver a poner en esta idea que quedó el otro día, ¿no? El comienzo del Evangelio, que dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, ¿sí? Y después, en el versículo 14, después de que ya fue el bautismo, dice, después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, este tema del conviértanse y crean en la buena noticia, como habíamos dicho, nos habla de un cambio. Con este reino va a cambiar la situación que está planteada en este mundo. Entonces, yo les decía el otro día que nos presenta a un Jesús que trae un cambio porque les está hablando a la comunidad de perseguidos. La comunidad que lo escucha a Marcos es una comunidad de perseguidos. Y es una forma, es una de las manifestaciones del mal. Es un mal social que tienen. Pero en Marcos justamente esto del exorcismo es muy fuerte. Hay varios endemoniados, y así que ahora vamos a ir viendo. Les voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundito. Que me ubique, porque me cambié de computadora, acá estoy, me cambié de computadora y acá estoy. Depende del programa, la pantalla está en otro lugar, así que acá estamos, ahí estoy. Bueno, entonces, ¿lo ven ahí ustedes? No. ¿Ahora? Ahora vamos a... Sí, los exorcismos de Jesús. Sí, ahora Los sí. exorcismos. Bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta el mal en el Evangelio este? El tema son a través del pecado, que es lo que todos nos imaginamos, ¿no? El pecado y los pecadores, pero después Satanás es una figura que aparece en momentos determinantes, Belzebul, hay demonios, hay espíritus impuros, hay daños a las personas, que son las enfermedades, males morales, y el mal estructural, que sería el mal social. Entonces, por ejemplo, yo acá les copié los textos para que no estemos buscando de un lado al otro, pero lo pueden recorrer con la mirada, ¿no es cierto? Los pecadores ya aparecen al principio nomás, en el versículo 4, cuando dice que se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Se hacían bautizar en las aguas del Jordán confesando sus pecados. O sea que ya en esa comunidad estaba este ansia de convertirse, del cambio. Por eso lo buscan a Juan. Luego, todas estas citas del capítulo 2 están relacionadas con el tema del paralítico, ¿no? La narración de la curación del paralítico. Y fíjense cómo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Tus pecados, otra vez, muchos publicanos y pecadores, Toda esta idea del pecado está ahí. En el capítulo 8, nuevamente, y en el 14, esto es ya en la cruz, ¿no? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Perdón, pero no estoy viendo la palabra. Espérenme, acá. Va a ser entregado en manos de los pecadores. ¿Qué sabemos de Satanás y Belzebul? Bien. Satanás, solemos decir
que es el adversario. Es muy claro que se lo vea como adversario, pero proviene del verbo en hebreo que significa acusar y ser adversario de alguien. De hecho, ahí tenemos algunas citas del Antiguo Testamento, donde el Antiguo o el Primer Testamento, donde aparece Satanás como el ángel que viene a acusar a los humanos. Betzebul, en cambio, es distinto. Es un término que lo utilizan en el capítulo 3, versículo 22, los escribas cuando cuestionan a Jesús lo que él está haciendo. O sea, a ver, lo estoy buscando, 3:22. Dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Betzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces, Betzebul es más como el príncipe, como el señor de los demonios, que es diferente a la imagen de Satanás, pero de todos modos se lo asocia. Satanás en realidad en Marcos aparece en el desierto como el tentador. ¿Se acuerdan del texto al principio? Lo estoy buscando para podérselos leer. Dice, perdón, es difícil leer y hablar y todo junto en la casa de uno. Cuando uno está en un aula es más sencillo. Bueno, acá no lo estoy encontrando, pero en el tema de las tentaciones, acá sí, versículo 13, dice, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. En otro momento que aparece Satanás muy fuerte, es cuando el que tienta al Señor es Pedro. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Por lo tanto, en Marcos es un personaje fuerte que aparece en los momentos más delicados, donde quiere quitarle al Señor la posibilidad de llevar adelante su misión, que es distinto al momento en que se nombra Betzebul. La referencia es distinta. Bien, los demonios aparecen con frecuencia y las personas que son asediadas por ellos son llamados endemoniados. El verbo que se utiliza en estas situaciones es el verbo expulsar, y quien los expulsa es justamente el Señor Jesús. Acá hay un párrafo más sobre el tema de los daños a las personas, que es otra forma de mal, que son las enfermedades, y que en la época de Marcos todavía estaba muy arraigada la ley que decía que los males que hicieron tus ancestros te acarrean males en tu vida. Es la ley de la retribución. Entonces, el enfermo estaba casi siempre asociada a la enfermedad a un mal. O sea, está enfermo porque hubo un mal que provoca esa enfermedad. Por eso ahí les ponía que en esa sociedad no siempre se separa la ausencia de la salud de la percepción del pecado. O sea, se ve al problema de salud como consecuencia del pecado o del mal hecho, tanto por uno mismo como por los ancestros. En realidad se va diluyendo esta ley ya antes del nacimiento de Jesús, en el siglo I, antes de la era común, pero como todo, lleva un tiempo de transformación hasta que, bueno, luego con la cruz y con Jesús que nos redimió a todos, ya esta idea está terminada, pero todos sabemos que esas ideas no están terminadas del todo, porque hoy día, se sigue a veces asociando la enfermedad con el mal o con lo que una persona puede haber hecho. Desafortunadamente, el conocimiento, la falta de conocimiento de la fe, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos puede llevar
a pensar esto que lo escuchamos muchas veces, ¿no? Entonces, en Marcos son males concretos, son personas concretas y son males que se pueden reparar. En cuanto al mal moral, ya es otra cosa, se refiere a acciones como pueden ser torturar, ser cobardes, transgredir la ley, o sea, ese es el daño moral. Un ejemplo que vemos es en el relato, ¿se acuerdan el relato de la tempestad? Cuando el Señor nos acusa de que tienen miedo, bueno, eso, ahí vemos cómo está lo malo, la manifestación del mal en lo moral es tener miedo, no tener fe, o en el caso del episodio de Herodes, todo lo que la política y el poder tienen de malos, la corrupción, las luchas de poder. Entonces, estas son las manifestaciones que nos muestra este Evangelio, junto con el mal estructural que normalmente está ligado a la cuestión de la impureza, de estar dentro de la ley o fuera de la ley. Es una sociedad donde el poder es todo un tema, entonces está la cuestión esta de quién es más poderoso, las persecuciones. Entonces ese es el mal estructural de esta época de Marcos. Las manifestaciones, los que diríamos los exorcismos, podemos centrarnos en estos 5. El poseso de Cafarnaúm, podríamos leerlo también, yo no lo tenía pensado, pero creo que el tiempo nos va a dar, porque son pocos versículos, así que es el capítulo 1, versículos 23 al 28. Si alguien tiene abierto la Biblia y quiere leerlo, abre su micrófono y ya está. ¿Puede alguien hacerlo? Si querés lo leo, Ana. Llegaron a A ver, no, alguien más. A ver. ¿Yo? Llegaron a Cafarnaún y el sábado siguiente entró en la sinagoga del 23. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, que gritó: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? ¿Una enseñanza nueva, con autoridad? Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Este que es el primer exorcismo, lo encuentra dentro de la sinagoga, dentro del mismo pueblo de Israel. Está incluido este poseído, este poseso, está incluido en la comunidad, no es un marginal. Pasa a ser un marginal después de que Jesús lo saca de la persona, ¿no? O sea, el espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos asombrados se preguntaban. O sea, dentro de la misma sinagoga vemos cómo está este diálogo del espíritu impuro que al verlo a Jesús reacciona. Jesús trae la luz a donde está la oscuridad. Ahora vamos a ver, porque vamos a hacer una pequeña exégesis de uno de estos casos, y vamos a ver que hay una estructura determinada para los exorcismos. En el capítulo 3, del 22 al 30, hay otro tema con el mar, y es lo que hablamos antes de Betzebul, que les comenté
cuando hablábamos de Betzebul. Bueno, dice así: los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Betzebul, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. O sea, Jesús puede, según los escribas, expulsar demonios porque él a la vez está poseído. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. ¿Se comprende lo que Jesús está diciendo? O sea, si él no ata a los demonios, no puede ir, o sea, si no ata al príncipe, Satanás, no puede ir en contra de los demonios. Y el poseso de Gerasa es el tema que vamos a ir a ver más en extenso. Así que ahora podemos ver el otro ejemplo, que todo esto está en el apunte también, que es de Marcos capítulo 7, 24 al 30. ¿Alguien tiene ahí y quiere leer para que escuchemos distintas voces? A ver, si quiero, a ver. Bueno, ¿Leo? bueno, el que quiera leer, yo no tengo problema. ¿Quiere leer otro? Leo el otro. Hasta el 20. Empezando porque me perdí. Hasta el 20. Desde el 24 hasta el 30. 7 del 24 al 30. Ah, acá está, perdón. ¿No? No veo. Jesús salió de allí y fue a las fronteras del país de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija tenía un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era pagana, de nacionalidad sirofenicia, y vio a Jesús que echara al demonio de su hija. Él le contestó, espera que se hayan saciado los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, Señor, debajo de la mesa los perritos comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, vete, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. La mujer se fue a su casa, la niña estaba acostada en cama y el demonio se había ido. Bien, acá vemos un exorcismo a distancia. Cabe aclarar, porque no sé cuántas veces habrán analizado este texto, pero voy a dar otro tipo de nota que no sé hablar del exorcismo, que es cuando esta mujer que era pagana, le pidió que expulsara al demonio de su hija, y Jesús le dijo, deja que antes se sacien los hijos, no será bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Lo voy a explicar este versículo por si antes no vieron el texto, pero cachorros, los judíos llamaban cachorros a los paganos, o sea, a todos los no judíos los llamaban cachorros, una forma despectiva de decir que no eran creyentes. Esta mujer, al ser de Sirio-Fenicia, están en una zona de paganos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús reacciona así? ¿Porque es malo? No, porque Jesús venía con una misión, él venía con la misión de llegar a los hombres del pueblo, de hombres y mujeres del pueblo de Israel. Entonces, esta mujer que no es del pueblo, primero recibe esta respuesta. Lo que pasa es que del modo en que ella le habla al Señor, el Señor percibe que
esta mujer ha llegado hasta él porque, o sea, cree en él, cree que él le trae la salvación a su hija. Y entonces el Señor hace este exorcismo a distancia. Cualquier cosita, pregunten, porque este es un texto medio como que a veces trae conflicto. Espero que lo hayan comprendido bien, pero esa, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esa es la idea de los perritos que dice por allí. Y después tenemos en el capítulo 9, del 14 al 29, un texto también largo, pero que también vale la pena para ir viendo los pasos. Si alguien desea leerlo, lo escuchamos. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutieron con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó, ¡qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó, desde niño, y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, que si puedo, todo es posible para quien cree. Inmediatamente, el padre del muchacho exclamó, creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, respondió al espíritu inmundo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió, esa clase solo sale a fuerza de oración. Bien, es para que volverlo a leer este texto, ¿no? Pero vieron cómo es fuerte, la descripción es generosa, pero el objetivo justamente es esto, de que el lector o el que escucha, porque recordemos que en aquella época se escuchaba, la palabra era proclamada para ser escuchada, este tipo de descripción los tiene que hacer comprender realmente el poder de Jesús, el poder de salvarnos y de liberarnos. Ahora los invito a hacer una exégesis así tipo Zoom, ¿no? Pero bueno, Ana, vamos a tratar de hacer... Sí. Ana, mira, hay dos preguntas en el chat. ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos para el final o las contestás ahora? Decime. Bueno, por ejemplo, Claudio Roll lo que decía cuando estabas hablando de, espérate, la niña posesa. Jesús cambia de rumbo a su misión y con este último relato, Miriam pregunta, y se me confunden las palabras rudas de Jesús en el versículo 19. Serían esas dos las preguntas. Sí, a la primera que hace Claudio justamente, el Señor en ese momento está enfocado en el pueblo de Israel.
pero por otro lado, él salió, o sea, él ya está en tierra de paganos. Él vino para todos, pero primero, eso es lo que nos muestra bien Marcos, por ahí no tanto en Lucas, que ya desde los primeros capítulos, sobre todo ya desde la infancia, en el templo y todo, se ve que vino para todos. En cambio acá, no, el objetivo es su pueblo. ¿Qué hace este relato de la Sirofenicia? Es como que adelanta la misión. No es que cambia la misión, sino que le adelanta la misión. Y el Señor escucha la voluntad del Padre y la fe de esta mujer y corre la barrera, o sea, da el paso. ¿Sí? Espero haber sido clara. Y el otro era el versículo 19 de acá del capítulo 9. Sí, que dice, me confunden las palabras rudas de Jesús, dice. Generación incrédula, ¿sí? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Claro, o sea, cuando le están pidiendo que haga algo con el joven, acá ya decía que los discípulos no habían podido hacer nada. Entonces, Jesús, que termina el relato diciendo, este demonio se expulsa solo con oración, lo que está denotando es que les faltó fuerza a los discípulos, porque ellos ya habían estado expulsando demonios, ya habían salido los 12, ¿se acuerdan? Cuando los envió a sanar y a expulsar demonios, o sea, les dio el poder para hacerlo. Si no lo han podido lograr en este caso, es que algo estaba faltando. Y aparentemente, cuando termina en el 29, le dice, es oración. Ahora, también hay una cuestión de que en la historia de la Iglesia, ¿no? Nosotros mismos y nuestros guías y todo, por un respeto desmedido al Hijo del Padre, o sea, o malentendido, no desmedido porque se merece todo el respeto, pero un respeto malentendido, o sea, como que la palabra dura es como que no puede ser, ¿no? A veces hay que ser duro, o sea, a veces hay que serlo, y Jesús acá lo muestra, o sea, cuando los discípulos no están logrando, o sea, Él les dio su poder, bueno, ahora no me acuerdo bien, sé que es en el capítulo 7, me parece, cuando los envía, les da el poder, vayan y sanen, Entonces, ellos no son cualquiera, ellos están con el poder del Señor. ¿Por qué no pueden? Y entonces los reta. Es verdad que nos cuesta aceptar al Señor enojado, porque además hay algo cultural, ¿no? Nosotros, los que tenemos más de 20, por decir, nos enseñaron que los berrinches no entraban, no eran posibles, había que callarse. Después parece que nos estamos dando cuenta que uno se puede quejar cuando corresponde. Así que creo que está relacionado con esto. Espero que sirva la explicación. Cualquier cosa, volvemos a hablarlo. Ahora, ¿sigo con esto? ¿Alguna cuestión? A ver si acá tengo... Porque Graciela me dice, pero yo al compartir pantalla no estoy viendo los mensajes. Claro, después Claudio comentaba, pero después vos seguiste hablando, dice, con respecto al tema de la sirofenicia, si estaba quizás probando a la sirofenicia, pero no sé si con la explicación que después diste le queda alguna duda más, o vos, Ana, querés agregar algo. En realidad Jesús no la está probando. Es ella, primero es ella la que corre barreras al animarse, porque ella era una impura, o sea, al acercarse al Señor era considerada impura por ser pagana. Ella al acercarse está corriendo la barrera. Y el Señor ve esa voluntad y ese reconocimiento y modifica, le da la prioridad, que no la era hasta ese momento. No creo que la estuviera probando, en realidad.
¿Sí? ¿Sigo? ¿Continúo con esto? Sí, seguían. Entonces vamos a ver lo de Gerasa, que es bastante largo, y a ver, Graciela, ¿vos vas a proclamar Bueno, el texto? sí. ¿Está ahí? Bueno. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. Palabra de Dios. Es largo y habrán visto, bueno, ahora yo ya tengo ganas de decir todo, pero vamos primero por partes. El género evangelio, yo les dije el otro día que el creador del género es Marcos, que no es una biografía de Jesús, sino que nos habla de Jesús, la venida del reino y de la opción por los pobres, los pecadores y los despreciados. Y se maneja con distinto tipo de narraciones. En el caso de hoy, la narración es una historia de un milagro y más precisamente un exorcismo. Vemos claramente que hay un encuentro con el demoniado, piensen lo que el de la sinagoga es bien claro, este también, el demonio que reconoce el poder de Jesús, Jesús que amenaza al demonio y le ordena salir, la salida del demonio, con las demostraciones de su poder, y el reconocimiento y aclamación del éxito por los presentes. Ahora, este es el género, y cada uno de los relatos tiene un movimiento, pero si uno los lee mirando este proceso,
al lado, lo pueden hacer en la semana con los textos que les di, y siguiendo esto van a ver que por eso podemos decir que son exorcismos, porque siguen esta norma. La estructura en sí de este relato es el encuentro de Jesús con el poseído, después el episodio de la piara, la reacción de los vecinos y la misión del que antes estuvo endemoniado. Vamos a las cuestiones de redacción. Lo que nosotros estamos haciendo ahora juntos es una exégesis, o sea, por eso vimos que género literario y vemos qué particularidades tiene la redacción. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar con la exégesis es saber qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿A quién? A aquellos en aquel mundo. ¿Qué dice Marcos? A aquella comunidad. Después, al final, vamos a plantear algunas cositas para que cada uno haga la hermenéutica, que es ¿qué dice el texto hoy día? Serían el primer paso y el segundo paso de la lectura orante. Pero les voy avanzando esto para que prestemos atención, porque acá donde vamos es qué dice. Entonces, nos fijamos de los plurales. Fíjense que se habla de un demonio, de una legión. Entonces, cuando habla el singular, está hablando del joven endemoniado. Cuando es el plural, de todos los espíritus que están con el joven. También hay una cuestión de atar y desatar. Podemos ir mirando el texto mientras lo decimos. Lo sacamos de pantalla porque para una practicidad, pero si lo tienen ahí, van a ir viendo inclusive las repeticiones que se dan, que son el sepulcro, las cadenas. El del relato al principio hace mucho hincapié, porque dice que lo ataron, que él se salía de los grillos. La palabra grillos está varias veces en pocos versículos. Por ejemplo, dice, él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado, otra vez, con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros otra vez y la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Entonces vemos toda la problemática de los espíritus que atan, que atan. Él se quiere sacar las cadenas, pero los espíritus son los que lo atan. Es lindo para rezar esto y ver qué cosas hay también en el interior de uno que a uno lo atan. Se quiere desatar y no puede. Bien, entonces las repeticiones son importantes para poder interpretar el texto. El escenario también lo es. Nosotros estamos en la Decápolis. La Decápolis, en el mapa que ven ahí a la derecha, son todas estas ciudades que están en otro color, ¿sí? Que no son ciudades judías, Es la Decápolis, son 10 ciudades de paganismo. Recuerden que del Jordán para la derecha es zona de gentiles. La Tierra Santa, casualmente los límites son de Beersheba a Dan. Entonces es toda la franja de la izquierda hacia el Mediterráneo. Aunque acá hay algún lugarcito también que es de paganos. También acá, la Sirio-Fenicia, lo que vimos antes, es zona de paganos. Bien, entonces el escenario es zona de paganos y un cementerio. Lugar de impureza, también. El contexto histórico, estamos con el contexto histórico del Imperio Romano. Acá tenemos la legión que nombra el relato, es un ejército romano de unos 600 hombres. Entonces,
cuando habla de los demonios, es una legión, o sea que son muchos, pero también tenemos que ver que todo tiene que ver con todo, y entonces, como la Decápolis es una zona que está regida por el imperio, pero evidentemente el imperio llegó ahí, lo sometió. Entonces tenemos a un joven sometido por una legión y a un territorio que también está sometido por una legión. Y el tema de los cerdos también tiene que ver con la zona geográfica, porque al ser zona de paganismo podían criar cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal impuro, y esto lo podemos ver en el libro del Levítico, donde se habla de las impurezas y los animales, que es el capítulo 11, y ahí en el versículo 7 menciona a los cerdos. Entonces, todas estas cosas nos van poniendo en contexto. Los personajes, como dijimos, está la gente, está Jesús, está el endemoniado, están los cerdos y los espíritus. Nosotros vamos a ver, en una lectura orante se hacen todas las preguntas, pero acá es una exégesis y por Zoom, así que vamos a ver todo junto con el personaje, pero más o menos lo que vamos a analizar es qué hacen, qué dicen, los comportamientos que tienen. Y en el caso del poseído, muestra actitudes de autodestrucción. Vieron que dice que dando alaridos e hiriéndose con piedras, y de aislamiento social, está en un cementerio, en un lugar impuro, está en las márgenes. Cuando yo era joven hubiéramos dicho un marginado, hoy decimos está en las periferias, es un vulnerable, está fuera de la ciudad, porque el cementerio está fuera de la ciudad. Las ciudades de esa época tenían muros, pero él está extramuros. Supera las ataduras que le imponen, porque lo atan y se desata. Cuando es liberado, está limpio y junto a Jesús. Cuando termina el relato, el hombre se... A ver, perdón. No, estoy más arriba. Cuando llegaron donde estaba Jesús, dice el versículo 15, lo vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por la legión. O sea que hay un cambio en ese personaje, de estar afuera, marginado, en la periferia, sucio, desnudo, encadenado, luego de ser liberado por el Señor, está sentado junto a Él y limpio. Entonces ahí hay un cambio grande. Entonces, el estar con Jesús quiere decir que Él ya quiere ser discípulo. En Marcos, esta expresión, estar con Jesús, justamente es esta definición. Y cuando lo envía a la casa, es enviado porque Él tiene que contar. Jesús le dice que vaya y que cuente. Una cosa extraña, porque Él medio que se quiere quedar, y Jesús no. Lo envía a hacer esa otra misión, le da una misión. Entonces, a Jesús lo vemos como una persona fuerte que tiene el poder sobre los demonios, que para liberar a los seres humanos. Él puede lo que los hombres no pueden. Él libera. Él le da una misión luego al endemoniado. Esa misión es llevar la buena noticia de la misericordia o de la liberación que recibió del Señor. Él o los demonios gritan, ruegan. Eso lo hacen porque reconocen el poder superior de Jesús. ¿Vieron que todos reaccionan mal? Inclusive en el capítulo 3, cuando no eran demonios, porque en realidad Jesús es increpado por sacar demonios,
pero los que lo increpan, que personifican al mal, que son los escribas, también lo tratan mal, o sea, hay como una violencia. Entonces, después vemos que el hecho de que los demonios pidan pasar a los cerdos, quiere decir que se quieren quedar, por lo menos en los animales. Ellos piden pasar a los cerdos. Vuelvo a dar estos datos porque de este texto también se puede hacer una lectura sociopolítica con el tema del sometimiento a los imperios y demás. Así que cada uno verá después cómo lo piensa el texto, una vez que sabe lo que dice. Los cerdos son animales impuros en una región impura. Pero los demonios no se quieren ir. ¿Qué pasa? Si estos demonios, voy a dar la explicación sociopolítica, si los demonios podrían llegar a personificar a los romanos, al poder imperial, también algunos interpretan que al quererse quedar, aunque sean los animales, quieren quedarse en el territorio. Los demonios no quieren abandonar, quieren permanecer. Los planes les resultan mal porque los cerdos se tiraron al agua, y ¿a dónde fueron los demonios? Al lugar que les corresponde, al inframundo. Quedaron abajo, o sea, en el abismo, en la idea del siglo I, ¿dónde fueron? Al abismo, porque así eran las aguas. Entonces, el territorio queda limpio de demonios. La gente, ¿qué pasa con la gente? Estoy preocupada porque me parece que son 9 minutos, así que voy a ir rapidito. La gente está desconcertada con el cambio. Ahora lo ven liberado y medio como que les cuesta. Se asustan de verlo al marginado, poseído, ahora incorporado a la sociedad, en paz, con dignidad. Se asustan. Acá, esto lo dice el texto, no estoy agregando nada. Se apresuran para hacer que Jesús se vaya de la región, o sea que se asustan del poder de Jesús también. Pareciera que prefieren al poseído antes que reconocer el poder de liberación. La gente se sorprende con lo que pasó, pero no se convierte. Ellos no se convierten, no hay cambio. Estoy bien, a ver si podemos ver un poquito más. Yo, después de lo que estuvimos viendo, lo voy a leer de nuevo, porque en la hermenéutica, vamos a ver qué nos dice este texto a nosotros hoy. Ahora vi que se me prendió la lucecita de la preguntita, pero voy a cerrar la pantalla y las voy a responder. Nosotros, por lo que estuvimos recién charlando, vemos que este texto nos muestra a un Jesús que vino a liberar a todos, porque liberó a un pagano, que el proceso de conversión lleva un proceso, porque el muchacho se quiere quedar medio como discípulo, pero el Señor lo manda primero a su lugar a que vaya a contar, o sea, hay una misión, le da. Entonces, ahora voy a leer el texto y vamos a ver los puntitos de hermenéutica. Dice así: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña,
dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? O sea, los demonios ven como enseguida lo pescan, la luz la ven. Te conjuro por Dios, no me atormentes, porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Entre paréntesis, les recuerdo que esto de Legión es que nombra, es también una de esas perlitas que encontraron los estudiosos para poder entender o reconocer que Marcos está hablando a una comunidad que habla latín, porque la Legión no tiene nada que ver con el poder en Israel, con el Sanedrín ni nada por el estilo. Entonces le está hablando a gente que sí sabe lo que le quiere decir. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Otra cosa, estamos analizando un texto escrito en el siglo I en un contexto de una religión como la del pueblo de Israel, donde la pureza y la impureza es importante. Jesús era judío. Los cerdos para él eran impuros. Entonces, mal haríamos, por las dudas, por si alguna vez les pasa, que alguien empiece a cuestionar que Jesús no respetaba la ecología o no respetaba a los animales o que despreciaba a los animales. No, porque eso es leer fuera de contexto. Por eso hicimos ese trabajito de ver el mapa, de ver cuáles eran las cumbres. Entonces, bueno, sigo. Los interrumpo mucho, pero quiero que nos enriquezcamos con lo que conocemos. Entonces, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. El poder de Jesús los aterra. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Podemos decir que era un misionero. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la hermenéutica. Yo les doy algunas pistas. La idea es que ustedes en la semana o cuando quieran lean nuevamente este texto y se pregunten qué nos dice hoy. Algunas pistas es los poseídos de hoy, quiénes son y qué mensaje les deja el texto. ¿Quiénes son los que no son dueños de su vida y tienen algo adentro que los determina, que los hace gritar, que los hace andar por la noche, arrancándose las cadenas? ¿Qué es? ¿Dónde está la posesión? O sea, ¿es el materialismo? ¿Son las adicciones? ¿Quiénes son los poseídos? ¿Y qué mensaje le deja el texto? También uno puede ser un buen cristiano poseído por un gran defecto que uno no lo puede manejar. También eso. Entonces, la dignidad que nos da la fe, pensar en esto. El que estaba sucio y desnudo, luego está limpio, sentado con el Señor,
y escuchándolo en paz. Esto es lo que les decía de lo político. Si consideramos la legión como un imperio romano, como representando al imperio, podemos pensar en los sometidos de hoy, o sea, y rezar por esto, ¿no? Aquellos que viven en territorios donde, como está pasando en toda la zona de Siria, les queman las iglesias, no los dejan practicar su religión, y bueno, y entonces nosotros mismos hacer una lectura espiritual y poder pedir por ellos. Después, otra de las pistas es la misión de quienes conocen el poder de liberación de Jesús. Hay que quedarse con lo recibido y nada más, o hay que hacer la misión. Y lo otro es el sedentarismo de los poseídos y oprimidos que no se quieren ir de la tierra. No quieren dejar la tierra, quieren quedarse aunque sea en animales, no les importa. Bien, acá estoy y voy a ver las preguntas. ¿Hay alguna más? Ah, no. Solo se piensa en el perjuicio económico de perder los cerdos. Exactamente. O sea, los habitantes no quieren largar los cerdos, digo, porque ellos los criaban para alimentarse. O sea, era un criadero de cerdos. Era su modo de vivir. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? El apunte, bueno, hay personas que ya están en Classroom. Yo lo subiré esta noche, como ya les dije, después de hacer todo lo que tengo que hacer con la familia. El apunte tiene una lectura medio psicológica del tema del exorcismo. ¿Por qué? Porque yo estuve leyendo, y ahí les pongo la bibliografía, a Mercedes Navarro Puerto, que ella, además de biblista y erudita, es psicóloga. Entonces todo el tema de la sombra y de los miedos lo agregué en el apunte. Sí, este apunte, Claudio, en Word, como te mandé el otro, y el PowerPoint. Entonces, los que tienen en Classroom lo tienen. Los que quieren que se los mande por mail, me mandan un mail muchos ya lo tienen, pero se los vuelvo a mandar. Está en el afiche igual. A ver si estoy bien. Ahora lo reviso, porque... .pastoral. Sí, Entonces, cualquier cosa me lo piden ahí. Y los que están unidos al grupo cerrado de Facebook, también yo lo subo ahí. Así que lo pueden, se fijan en archivos y lo encuentran. A ver, los habitantes del lugar rechazan el exorcismo porque implicaría reconocer que hay que admitir el cambio que ha tenido el poseso y admitirlo a la sociedad. Sí, totalmente. Ven como uno al ver el comportamiento de ellos también lo puede llevar a uno a rezar. Por eso la lectura orante bien hecha, analizando el texto paso por paso, nos da cosas para rezar, ¿no? A ver cómo estoy yo para el cambio. Justamente en un momento que es bisagra para toda la humanidad, porque esto de la crisis sanitaria creo que marca que algo va a cambiar, no sé, salvo que seamos muy necios, algo va a cambiar y no nos tenemos que asustar, como pusieron ahí. Además, ahí en el texto habla de la importancia de lo material, de lo económico, y no el incluir a esta persona dentro de la comunidad otra vez. Eso no les interesa. Tiene más valor lo económico que la persona. Estaban tranquilos con el hombre ahí por la montaña gritando y encadenado. No les molestaba. No les molestaba. Por eso les digo que esta lectura, además de todo lo espiritual que es tener un Dios que nos libera de nuestros propios monstruos, cada uno tendrá el suyo. O sea, tampoco hay que pensar que uno no los tiene.
hay que analizarse uno. Si uno tiene un defecto que realmente mortifica a los demás, es un monstruo que uno tiene adentro, y hay que sacarlo. Y el que nos ayuda y nos libera es el Señor, por eso nos pide que lo sigamos, porque siguiéndolo a Él, podemos hacer este camino de sanación. Así que, bueno, todas esas perlitas que vimos en el texto nos pueden ayudar. Además, como vos dijiste, Jesús ubica al que estaba endemoniado en un lugar determinado, y a los cerdos también los manda al lugar que tienen que estar. Exacto, esto que decía Jessica también, o sea, el Señor ubica todo. Claro, en su lugar. Cada cosa en su lugar, o sea, ubica lo político, lo social, a la persona, porque fíjense que la persona liberada tiene esta cosa de quererse quedar ahí ya con el Señor. Sí, y sin embargo, tiene que hacer un proceso de poder él internalizar el beneficio de esa liberación, contándolo, cosas que ahora sabemos por psicólogos y qué sé yo, que es sanador contar. Claro. Entonces, esto que le propone el Señor es seguir tu camino, o sea, no fue algo mágico, tiene un proceso el llegar a ser discípulo, o sea, al estar convertido del todo, porque el primero que se convierte, que es pagano, en Marcos, es el centurión. Esta no es una conversión, esto es una sanación, un exorcismo, pero no es una conversión. No. ¿Sí? Bien, yo no les quiero sacar más tiempo, si ustedes quieren hacerme alguna otra pregunta, y como les decía, el apunte tiene también esta connotación de ver como los comportamientos psicológicos de las sombras de las personas, y lo que la exégesis también está escrita ahí, lo que yo más o menos estuvimos hablando, más o menos está escrito. El próximo, María Rosa, espera el apunte, sí, la tengo en el mail a María Rosa, ¿no? Sí. La próxima nos encontramos y el tema va a ser el tema de la pasión en Marcos. La pasión y el sepulcro vacío, ¿sí? Por mí están liberados. Bueno, muy bien. No sé si algo más. ¿Estamos? Bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias, chao, Gracias a buenas todos por noches. compartir este rato. Y bueno, damos gracias al Señor y glorias a Dios, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenas noches y buenas gracias. noches y buena semana para buenas todos. Noches. Gracias. Chao, Y una vez más, gracias. disculpen el inicio, pero tengo un tema de computadoras en casa, por eso Está bien, parece primero como Horacio, después tuve que cambiar. Está bien, está bien. Hasta el miércoles. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos. Chao, hasta el miércoles. Nos vemos. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Si yo las entonces.